Hola, soy Vlad y este es un nuevo relato original de mi canal, Historias de Vida. Elena lo sentía venir. Necesitaba sentarse en alguna parte, y rápido. ¿Y qué mosca le había picado para salir a caminar? Tantas veces le había dicho su esposo que no fuera a ningún lado sola. Un zumbido crecía en su cabeza, las náuseas le subían por la garganta y ni siquiera traía una botella de agua. Bueno, al menos había tomado sus pastillas. Todo esto había empezado hacía unos 6 meses. Malestares extraños. A veces náuseas. A veces mareos. Luego, cuando se desmayó, terminó en el hospital. Su esposo insistió en que le hicieran un chequeo completo, pero no le encontraron nada. Dijeron que era fatiga. Andrés se enfureció con los médicos durante un buen rato, diciendo que les habían regalado los títulos, que en realidad no sabían ni hacían nada. Pero ella seguía sintiéndose cada vez peor. Y entonces su esposo le trajo, o más bien ordenó, unos medicamentos del extranjero. Él siempre cuidaba de ella. Y pensar que ella casi se divorcia de él. Vaya paradoja. Elena por fin vio una banca. Se sentó. Se metió una pastilla en la boca y cerró los ojos. Ahora se sentiría mejor. Andrés no llevaba mucho tiempo siendo su esposo. Apenas 4 años. Se había casado por amor, ya en una edad madura. No como una jovencita. Tenía 32 años en ese entonces. Y para ese momento, Elena ya era una empresaria exitosa. Andrés apareció de la nada. Se conocieron en la calle, de hecho. Él se le acercó, le dijo que la admiraba y la invitó a un café. Elena se quedó atónita ante tal atrevimiento. Él era más joven, era guapo. Ni ella misma entendió cómo terminaron en el registro civil. Sus amigos, por supuesto, se mostraron escépticos ante su matrimonio. Nadie creía en el amor a primera vista, especialmente porque Andrés no tenía ni un peso. Al principio, todo fue simplemente perfecto. Ella le dio un puesto en su empresa, le inventó un cargo de director, y él se puso a trabajar con un entusiasmo que superó todas sus expectativas. Pero después de un tiempo, se dio cuenta de que el dinero se estaba fugando a través de él. Hizo una auditoría interna en secreto y casi se desmaya cuando supo la suma que había desaparecido. Naturalmente, pensó de inmediato que se estaba gastando el dinero en amantes y le armó un escándalo tremendo. Al principio, su esposo lo negó todo. Luego casi se echó a llorar. No pude superar esta adicción. Si me perdonas, no lo volveré a hacer. Nunca más me acercaré a una máquina tragamonedas. ¿A las máquinas? Elena se quedó pasmada. Sabía perfectamente lo difícil que era para la gente dejar ese vicio. Sí, es que mi padre era jugador. Murió por eso. Y yo me prometí a mí mismo que no sería como él. Pero supongo que los genes son los genes. Elena se sintió tan avergonzada. Dios mío. Ella sospechando que la engañaba de las peores maneras. Y se trataba de algo completamente diferente. ¿Cómo pudo haber pensado eso? Andrés había tenido una infancia difícil. No podía ser de otra manera para un niño cuyo padre es un ludópata. Andrés, mi amor, es que no lo sabía. Pero lo superaremos juntos. No te preocupes. Solo tenías que habérmelo dicho desde el principio y habríamos luchado juntos. Él anduvo muy deprimido durante mucho tiempo. Y Elena, aunque el amor es el amor, sabía que los negocios son los negocios. Ajustó las atribuciones de su puesto y, a partir de entonces, Andrés ya no tuvo acceso a las cuentas bancarias. Cuando se enteró, irrumpió en su oficina hecho una furia. ¿Por qué me pones en ridículo? ¿Ahora ni siquiera puedo pagar por un café? Elena lo miró con calma. Andrés, siéntate y no grites. Tienes tu propio dinero, tu tarjeta personal. Paga el café con eso. Entiéndelo. No se trata de humillarte. Es simplemente por seguridad. ¿Seguridad? ¿La de quién? La nuestra. En cuanto estemos seguros de que lo has superado, te devolveremos todo. Pero por ahora, lo siento. No quiero perder en un instante todo lo que he construido. Yo solo piensas en ti. Se enfureció tanto. Elena nunca lo había visto así. Le dijo un montón de cosas horribles. Cierto. Después le pidió perdón. Pero el mal sabor de boca y la idea de que quizás no todo era amor por su parte, de que tal vez había un interés económico, comenzaron a rondar en la cabeza de Elena. Y luego, 1 mes y medio después, fue cuando empezó a sentirse mal. Señora, ¿está dormida o se siente mal? Elena abrió los ojos. Se había quedado muy pensativa. Incluso perdió la noción del tiempo y no se dio cuenta de cuando empezó a sentirse mejor. A su lado había una niña,
muy pequeña. Probablemente acababa de empezar la primaria. Ojos azules e inteligentes. Rizos dorados. No, solo estaba pensando. La niña se sentó a su lado. Le sonrió. Miró la caja de pastillas que tenía en las manos y preguntó, ¿y eso qué es? ¿Se las come? Elena asintió. Sí, son mis medicinas. Me las tomo cuando me siento mal. Qué raro, porque aquí dice que la gente no debe comerlas. Elena miró la caja con asombro. Andrés le había dicho que le costaba muchísimo conseguirlas, que eran casi de contrabando desde el extranjero, y el idioma en la caja era completamente desconocido. Elena hablaba bien inglés, pero este era de algún país muy poco común. ¿Tú conoces este idioma? Sí, mi mamá me enseñó, aunque no lo sé tan bien como ella lo sabía. Elena notó que la niña hablaba de su madre en pasado, pero en ese momento necesitaba averiguar sobre esas pastillas. ¿Y cómo no se le había ocurrido antes buscar a alguien que se lo tradujera? Parecía que Andrés había sido víctima de un engaño. Tenía que averiguar todo y castigar a esa gente. Elena le pidió a la pequeña que leyera todo lo que pudiera. Sacó también el prospecto. Y cuando entendió los efectos que esas pastillas provocaban en una persona, se quedó pensando, ¿seguro que están engañando a Andrés? ¿No existe la posibilidad de que él sepa perfectamente lo que hace? Y sintió miedo. Si era así, su vida estaba en peligro. ¿Y todo por dinero? No, no podía ser. Andrés la amaba. Estaba segura. Miró a la niña. ¿Cómo te llamas? Katy. Yo soy Elena. ¿Sabes qué, Katy? Necesito ir a la policía. Y me gustaría mucho que vinieras conmigo. ¿Cómo puedo hablar con tus padres? Ya no tengo mamá. Y mi papá está en el trabajo. Justo voy para allá. ¿Y dónde trabaja tu papá? Mi papá trabaja en la policía. Así que nos queda de camino. Vaya qué coincidencia. Bueno, entonces vamos. Sabes por dónde ir, ¿verdad? Durante todo el camino a la comandancia, Elena no dejó de hacerle preguntas a la pequeña. Resultó que Katy tenía 9 años. Es que soy muy chiquita. Mi papá siempre me dice, chaparrita. Así le decía también a mi mamá, porque ella también era bajita. Elena miró a la niña con compasión. Al parecer, su madre había fallecido hacía muy poco, porque cada vez que Katy hablaba de ella, se notaba la tristeza en su voz. Buenas tardes. El policía de la entrada abrió la puerta y sonrió. Hola, chaparrita. Tu papá ya salió a preguntar por ti. Mi papá siempre hace todo con precisión y quiere que yo también sea así. ¿Y usted a dónde va? Yo necesito ver a un investigador. Supongo. No sé. Su identificación. Elena le entregó el documento. El hombre miró a Katy. ¿Es tu conocida? Sí. Es buena persona y necesita ayuda. Bueno. Entonces llévala con tu papá. Que le explique qué pasa y él ya decidirá a quién turnarla. Claro. Vamos. Un hombre bajaba las escaleras hacia ellos. Katy. Me tenías preocupado. Papi. No te enojes. Te presento a Elena. Necesita mucho tu ayuda. Katy se giró inmediatamente hacia la mujer. Mi papá lo puede todo. Y seguro que te ayudará. El hombre sonrió. Algo avergonzado. Katy. Solo los magos lo pueden todo. Pasen, por favor. Siéntense. Me llamo Sergio. Elena. Mucho gusto. Verá, intentó contarle con la mayor precisión posible todo lo que había sucedido. Sergio tomó las pastillas. Llamó a alguien. Y vinieron a recogerlas. Entonces, ¿usted cree que su esposo le está envenenando poco a poco a propósito? Elena se encogió de hombros. Bueno, solo tengo 2 opciones. Y sabe, cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que la opción de que a mi esposo lo engañaron no encaja, porque todo esto empezó a pasarme justo después de que le quité el acceso al dinero. Pero no puedo decírselo directamente. ¿Y si me equivoco? Sí, la situación es interesante. Usted dice que aún no tomaba las pastillas cuando se sintió mal la primera vez. Sí, y eso también me confunde. Quizás no son las pastillas, pero si su esposo se atrevió a algo así, imagino que lo calculó todo. Pudo haber empezado poniendo algo en su comida. Elena se quedó pensando, y era verdad. En esa época, Andrés la ayudaba mucho en casa. Ponía la mesa él mismo. A veces cocinaba. Pero en cuanto consiguió esas pastillas, toda su ayuda se esfumó de repente. Sergio suspiró y le puso una hoja de papel enfrente. Tiene que describir por escrito todo lo que me acaba de contar. Solo los hechos. ¿Usted también cree que fue mi esposo? Bueno,
No puedo afirmarlo con certeza hasta que investiguemos todo, pero creo que sí. Elena lo miró asustada y tomó el papel. Escriba. Luego seguiremos hablando. Se acercó a su hija, que estaba sentada en un escritorio. Hablaron en voz baja sobre algo. El hombre le dio dinero y una nota. Y después de la tienda, directo a casa. Intentaré llegar a tiempo hoy. Papá, ¿de verdad te crees eso? Él sonrió. Katy, de verdad que lo intentaré con todas mis fuerzas. Te lo prometo. Está bien. Te esperaré. No te olvides de la tarea. Katy suspiró. ¿Cómo podría olvidarme de eso? Cuando Elena terminó, Sergio releyó todo y la miró. ¿Qué opción prefiere? ¿Hacer como que se toma las pastillas y sigue viviendo en casa? ¿O irse de visita a algún lado? Solo en ese momento Elena sintió un miedo real, al darse cuenta de que tendría que volver con Andrés. ¿Y si él se enteraba de todo? No, no quiero volver a casa por ahora. ¿Irme de visita? Ni siquiera sé a dónde podría ir. Bueno, quizás tenga amigos. Conocidos. Sergio la miraba fijamente, y su mirada la cohibía. Sabe, una amiga tiene un hotel campestre en las afueras. Iré para allá. ¿Cómo se llama? Sabe, Katy y yo también queríamos escaparnos a algún lugar el fin de semana. Villas Paraíso. Vengan. Es un lugar muy bonito. Le dejo el número. Puede reservar una cabaña. Gracias. Elena salió a la calle y respiró hondo. Su ánimo había mejorado considerablemente. Y la idea de que Sergio y Katy pudieran ir al hotel la reconfortó de una manera extraña. Elena se contuvo. Estás casada. Eso es lo primero. Y no es seguro que le hayas gustado a este hombre. Eso es lo segundo. Elena descansaba. No tenía las pastillas. Y solo se sintió mal una vez, hacia la tarde. Bebió un poco de agua, se recostó y el malestar pasó. Después de eso, los ataques desaparecieron. Al menos, en los últimos 3 días no había vuelto a ocurrir ninguno. Andrés la llamaba 10 veces al día, tratando de averiguar dónde estaba y por qué se había ido de forma tan espontánea. Andrés. Simplemente quise descansar. Estar sola. No lo entiendo. Tienes un esposo. ¿Sabes? Al menos podrías haber avisado que te ibas a algún lado. Y sobre todo, ¿a dónde? Sí, podría haberlo hecho. Pero así lo quise. No puedo. Por una vez en mi vida. Estar sola. Andrés guardó silencio y luego preguntó. Espero que te estés tomando los medicamentos. ¿Y cómo estás ahí sola cuando te sientes mal? ¿Y por qué crees que me siento mal? A lo mejor no me siento mal y tus medicinas han empezado a funcionar. Pudo sentir su desconcierto a través del teléfono, pero luego su esposo dijo. Bueno, es que no pensé que harían efecto tan rápido. ¿Rápido? Llevo tomándolas casi 2 meses. Sí, es normal. Los médicos de aquí no podían ni diagnosticar qué tenías. Y yo te ayudé. Así que, por favor, no interrumpas el tratamiento. Está bien. Andrés. Oye, estoy cansada. Quiero dormir. Adiós. Colgó el teléfono. Le temblaban las manos. Un día después, Elena vio a Katy corriendo hacia ella. Elena. Elena. Mi papá y yo llegamos. Qué bonito es este lugar. Hacía mucho tiempo que no sentía emociones así. Era como si hubieran llegado personas a las que extrañaba muchísimo. Aunque eso no podía ser. Por la noche, Katy la invitó a su cabaña. Elena, ven con nosotros. Mi papá dijo que tienes que venir a probar su carne. La va a preparar en el asador. Elena estaba sentada en un camastro, mirando a Katy, que construía algo con ramitas y hojas. Y escuchaba a Sergio. Elena, nuestras sospechas eran correctas. Solo queda averiguar cómo esos fármacos cruzan la frontera, pero de eso ya no nos encargamos nosotros. En un par de horas, su esposo será llevado a la delegación para ser interrogado, y el lunes, usted también tendrá que presentarse. El cargo que enfrentará es muy grave. Vaya, es tan extraño darse cuenta de que la persona que considerabas tu familia quiere matarte. Y por cierto, no es tan intachable como parece. Estuvo casado 2 veces antes. En ambas ocasiones, las esposas eran mayores y adineradas. Y las 2 veces lo echaron por gastarse el dinero en mujeres y en el juego. Elena sonrió con tristeza. Esta vez decidió ir a por todas. Supongo. Parece que sí. No se preocupe. Lo peor ya ha pasado. Sergio posó su mano sobre la de ella. Y Elena sintió como si una corriente eléctrica la recorriera. Levantó la vista. Se encontró con su mirada y se perdió en ella. Katy. Al verlos. Sonrió. Esos dos parecían estatuas.
mirándose el uno al otro sin moverse. Y, al parecer, pronto habría un nuevo miembro en la familia. Katy quería mucho a su mamá y siempre la recordaría, pero su papá era todavía muy joven, y Elena era tan buena persona. Definitivamente, tenían que ser amigos. Y justo un año después, todo lo que Katy había deseado se hizo realidad. Elena se convirtió en su mamá, y además le prometió que le daría un hermanito.